Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer en este ejercicio es analizar las causas por las cuales se produce en cada uno de los gráficos la discontinuidad y expresar simbólicamente estas causas, ¿sí? Y para eso repasemos cuáles son las condiciones de continuidad. Primer condición de continuidad, la función debe estar definida en el punto en que estamos analizando, ¿sí? Entonces, la función definida en el punto, primer condición. Segundo, tiene que existir el límite finito en dicho punto. Y por último, el límite de la función cuando x tiende al punto tiene que coincidir con el valor de la función en el punto, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo los ejercicios de uno por uno, ¿sí? Bueno, muy bien. Veamos en este primer ejercicio. Si pensamos la primera condición de continuidad, ¿sí? Que exista la función en el punto, la función en este caso en 3, ¿sí? No se da, no existe la función en 3, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que analizamos y vemos que la función no está definida, con lo cual ya decimos que es discontinua por la primera condición de continuidad, ¿sí? Esa sería la primera. Pero ¿qué es lo que pasa? Igualmente vamos a analizar la segunda condición para ver qué tipo de discontinuidad tiene, ¿sí? Entonces, cuando analizamos la segunda condición, que es el límite, cuando x tiende a ese punto 3 de la función, y ponemos f de x, pues no tenemos la fórmula, ¿sí? Ese límite es 2. Se puede ver que por izquierda y por derecha tiende al mismo punto, ¿sí? Al mismo y, mejor dicho. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene un límite finito, pero no existe la función en el punto. Entonces, cuando tiene un límite finito y no existe la función en el punto, se está dando este tipo de discontinuidad que vemos, ¿sí? Y si se da ese tipo de discontinuidad, la discontinuidad va a ser discontinuidad evitable. Evitable. ¿Sí? Bien, muy bien. Vamos al segundo. En el segundo tenemos, primer condición de continuidad. Existe la función en 3 y es 1. Segunda condición de continuidad. Existe el límite cuando x tiende a 3 de la función x y es 2. Pero, ¿cuál es la tercera condición? Que tienen que coincidir. Entonces, la tercera condición, que f de 3 debería ser igual al límite cuando x tiende a 3 de la función, no se estaría dando, ¿sí? Entonces, es por eso, por la tercera condición recién, que no se da, ¿sí? Ahí puse, si ustedes se fijan, que no son iguales. Y pensemos, estamos frente a una discontinuidad también evitable. ¿Por qué? Porque si pudiéramos llenar el agujerito, sacar el punto de f de 3 igual 1 y rellenar el agujerito, podríamos decir discontinuidad evitable. Entonces, discontinuidad evitable. Muy bien. Pasemos a la siguiente. En el ejercicio, ahí está. Fijémonos en el ejercicio 3, existe la función en el punto, existe f de 3 que nos da 4, ¿sí? Primer condición. Segunda condición, el límite cuando x tiende al 3 por izquierda de esta función, y fíjense cómo la forma de notación, ¿no es cierto?, que estoy utilizando. Ponemos f de x, pues no tenemos una fórmula para reemplazar. Por izquierda es 4 y el límite cuando x tiende al 3 por derecha de la función
es 1. ¿Qué es lo que pasa? No existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por izquierda y por derecha debería ser lo mismo. ¿Sí? Al no tener el mismo límite, entonces podemos decir que no existe el límite de la función. Todo esto lo estamos viendo en estos gráficos, pero después vamos a pasar a la parte cuando nos dan la función, ¿sí? Entonces es bueno que esto, que ya mirándolo, ¿sí? Nos damos cuenta de qué tipo de discontinuidad se trata y demás, pero analizándolo de esta manera después les va a resultar más fácil cuando pasemos a una función. Entonces, cuando nos pasa que existe la función, pero por izquierda da distinto que por derecha, ¿sí? Quiere decir que estamos frente a una discontinuidad de salto finito, ¿sí? Entonces, directamente la tercera condición no la analizamos porque ya la segunda no se dio. Cuando no se da la primera, sí analizamos la segunda porque la segunda nos va a indicar el tipo de discontinuidad, ¿sí? Pero si ya no se da la segunda, ¿sí? O la primera y la segunda, perdón, la primera ya no se daba, no es necesario analizar la tercera, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces discontinuidad de salto finito. Veamos el cuarto ejercicio. En el cuarto ejercicio, si ustedes se fijan, no existe la función en el punto, si no hay ningún puntito en el 3. Entonces, la primera condición de continuidad, primera condición, la existencia de la función en el 3 no se da, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa con la segunda condición. El límite cuando x tiende al 3 por izquierda de esta función es más infinito. Y el límite cuando x tiende al 3 por la derecha de la función es menos infinito, ¿sí? No coinciden y además no son finitos los límites. Entonces, si por izquierda y por derecha nos dan límites infinitos, ¿de qué tipo de discontinuidad estamos hablando? Bueno, primero vamos a poner que no existe el límite cuando x tiende al 3 de la función, ¿sí? Y luego vamos a poner qué tipo de discontinuidad se llama discontinuidad asintótica. Si ustedes se fijan, acá le agregué esencial de salto finito y acá discontinuidad esencial asintótica, ¿sí? Bueno, los que siguen les recomiendo que traten de hacerlos ustedes solos. Si no les salen o para autocorregir, miran lo que yo escribí, ¿sí? Entonces, pausa, háganlos y si quieren pueden autocorregir. Entonces, en este 5 no existe la función en 3, o sea que la primera condición ya no se da. La segunda, el límite cuando x tiende al 3 por izquierda de la función y el límite cuando x tiende al 3 por la derecha de la función. En los dos casos es más infinito. O sea que existe el límite cuando x tiende al 3 de la función y es el más infinito, ¿sí? Igual más infinito. Pero como es un límite infinito y no finito, ¿sí? No va a haber, no se da la condición del límite que necesitamos para la continuidad. Igual aparte tampoco se haga la función en el punto. ¿De qué tipo de discontinuidad estamos hablando? Discontinuidad esencial asintótica. Por supuesto, escuchen más que vean lo que escribo porque no se entiende muy bien, ¿sí? Bueno, y en el último, en el anteúltimo, primer condición, existe la función en 3 y es menos 2. El límite por izquierda del 3 es más infinito y el límite por derecha de la función en 3 es menos infinito. O sea que podemos decir que no existe el límite cuando x tiende al 3 de la función. Y estamos igualmente
frente a una discontinuidad esencial asintótica. ¿Sí? Bueno, y vamos al último. En el último estamos como en el anterior, ¿sí? Existe la función en 3, existe el límite cuando x tiende al 3 de la función y es más infinito, ¿sí? Hacen por izquierda, por derecha, les da más infinito, pero estamos igualmente frente a una discontinuidad esencial asintótica. Acá primero hagan por izquierda y por derecha y llegan en los dos casos a lo mismo. Bueno, muy bien. Espero que hayan entendido este ejercicio. Ya vamos a pasar a las fórmulas, ¿sí? Bueno, nos vemos en otro video.